mi interés realmente es un interés intelectual, o sea, lo que me interesaba es entender el mundo. Conocimiento. Cuando decimos conocimiento, cuidado porque eso no quiere decir que sean cosas que sepamos seguras, ¿vale? Todo conocimiento es hipotético. O sea, la Tierra es redonda. Bueno, pues es una hipótesis muy buena, pero no es correcta. La Tierra no es 100% redonda, es un poquito más ovalada de lo que uno se cree. ¿El Sol está en el centro? Pues no, el Sol no está en el centro, no hay centro, el universo es relativo. El cerebro, un cerebro individual está preparado para ayudarle a los genes que porta este cuerpo a reproducirse en este entorno. Los humanos, nuestra mente, entender lo que está pasando ahí. Y vivimos en una simulación. La probabilidad de que caigas en una simulación es infinitamente más alta que la probabilidad de que caigas. Bueno, estamos en el día de hoy en un nuevo podcast, 1% Culture. En el día de hoy hemos invitado a un amigo muy especial, Kai González, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Cuéntanos un poco, preséntate a nuestra audiencia, cuenta quién eres. Pues me llamo Kai González y soy amigo de tu familia, de tus padres, a los que les tengo mucho aprecio y mucho cariño. Y bueno, de profesión ha sido profesor durante muchos años. Y ahora pues estuve fuera todos esos años de Canarias y ahora volví a Canarias hace 8 años creo ahora más o menos. Y bueno, he montado un par de negocios y estoy haciendo cosas chiquititas, pero que muy ilusionantes y divertidas aquí en la isla. Bueno, una de las cosas más importantes para nosotros en cuanto al podcast es sobre todo la visión hacia la superación, un poco la motivación, y creo que tienes ese perfil porque tienes un background muy interesante, sobre todo en el aspecto de enseñanza, ¿no? En ese área de enseñanza. Y cuéntanos un poco qué relación tienes tú con la universidad, por qué tienes ese perfil, por qué siempre te gustó enseñar, por qué siempre te gustó aportar conocimiento. ¿Eres una persona inquieta? ¿Siempre desde pequeñito te gustaba aportar? ¿O por qué empezaste a transmitir la enseñanza? Claro, mi perfil, más que enseñar, Ujú. que es verdad que es una cosa que he hecho y que he disfrutado mucho, Sí. más que enseñar, mi interés realmente es un interés intelectual. O sea, lo que me interesaba es entender el mundo, ¿vale? Y eso es una curiosidad que tengo desde chiquito. A mí con 12 años me preguntaban qué quería ser y yo decía profesor de universidad. Y Desde pequeño. desde pequeño. ¿Y qué disciplina? Y te decía, desde esa época ya, filosofía. Porque Filosofía. filosofía es el amor al conocimiento, ¿no? El filos, el aprecio, el amor, y Sofía, el conocimiento. Entonces, es la disciplina reina para poder dedicarte a pasártelo bien, alguien como yo, a estudiar el mundo. Y sí, ahí empecé y bueno, al llevar hacer una carrera académica, universitaria, pues parte de eso es dar clases, ¿no? Y lo he disfrutado siempre mucho, pero no es lo primordial. Lo primordial realmente para mí era, de forma muy egoísta, satisfacer mi necesidad de aprender, de entender mejor el mundo O que sea, nos tu rodea. hobby es el adquirir conocimiento, ¿no? Tu hobby o Mi tu hobby y mi diversión, ¿no? pasión, vamos, mi Tu pasión. pasión, mi vocación. Si no lo sé, ahora es un hobby, porque no lo hago de forma profesional ya, Sí. me jubilé, soy un emérito, pero sí lo hizo durante muchos años de forma profesional. Ujú. Para personas que a lo mejor no tengan ese nivel de educación tan elevado y quieran superarse, ¿cuál consejo le darías para empezar a obtener mayores conocimientos? La lectura, cosas para aprender hoy en día que podamos tener de manera accesible, que no tenga que ser necesariamente con la universidad, que sería un punto interesante para personas que a lo mejor quieran progresar. Claro. Lo primero es tener curiosidad, genuina, ¿vale? Hay que distinguir entre, es una cosa muy española el confundir al intelectual con el erudito. El erudito es el que sabe mucho y sabe citar a mucha gente y bueno, pues la erudición es una herramienta muy buena si quieres entender mejor el mundo, pero el intelectual es el que hace las preguntas, el que quiere saber cómo funciona el mundo. Para eso no hace falta saber mucho y no hace falta ser un genio. Tienes que tener curiosidad auténtica y genuina. Si la tienes, pues, hoy en día sí, puedes leer libros, pero hoy en día tenemos una fuente increíble con Internet, entre artículos que busques, Wikipedia, YouTube,
Twitter, X, etcétera, ahí tienes un montón de recursos. ¿Cuál es el problema? Que si tú estudias si eres autodidacta, la dificultad de eso es seleccionar qué fuentes son las que me van a ayudar a progresar realmente en mi conocimiento. Porque hay mucho disparate por ahí también. Y si me pongo a leer a los terraplanistas, pues al final voy a creer que la Tierra es plana, ¿vale? Sí, porque hoy en día el problema también que tenemos es la desinformación, ¿no? Que hay tanta información que al final el saber seleccionar cuál es la correcta puede ser algo que aprendas que no es correcto, ¿no? Antiguamente existían las bibliotecas, bueno, siguen existiendo, ¿no? Las enciclopedias, pero ya con acceso a Internet, pues te puedes confundir mucho con la información que te llega. Entonces es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, esa es la función en el fondo de los centros de educación, ¿no? Es decir, es orientarte, por eso hay escuelas, por eso hay universidades. Poder estudiar, puedes estudiar por tu propia cuenta, pero en universidades tienes a una persona que es especialista en una materia que lo ha estudiado durante 20, 30 años a fondo, lo analiza, lo prepara, lo digiere para ti y te lo da a cucharaditas comprensibles que te facilitan el aprendizaje mucho más acelerado que hacerlo por tu cuenta y que ya filtra un poco todo el ruido que puede haber alrededor de conocimiento. Cuando decimos conocimiento, cuidado porque eso no quiere decir que sean cosas que sepamos seguras, ¿vale? Todo conocimiento es hipotético, o sea, nunca sabemos si es 100% seguro eso. Aunque creamos, por ejemplo, la Tierra es redonda, bueno, pues es una hipótesis muy buena, pero no es correcta. La Tierra no es 100% redonda, es un poquito más ovalada de lo que uno se cree. O el Sol está en el centro, pues no, el Sol no está en el centro, no hay centro, el universo es relativo. Entonces, es decir, conocimientos que nos parecen hoy en día muy seguros, pues no lo son. Lo que un profesor de universidad bueno, o alguien que te ayude, o alguien que tú te fíes mucho en internet o tal, te va a permitir es eliminar los disparates, ¿vale? Pero bueno, dentro de eso pues sigue habiendo hipótesis y está bien que haya hipótesis diversas y estudiarlas y contrastarlas, ¿no? Luego, pues al haber sido profesor de universidad, supongo que también tiene que ver mucho el ego de los profesores, porque al final también hay alumnos espléndidos, ¿no? Que surgen y pueden contrarrestar o poner una teoría nueva sobre la mesa. Claro. ¿Eso es algo que te ha llegado a pasar o conoces algún caso cercano que digas? Porque al final la ciencia no es exacta, puede cambiar o puede variar en cualquier momento, ¿no? Es algo que hay muchos profesores que se agarran a su teoría y no quieren dejar pasar teorías nuevas porque a lo mejor cuestiona su conocimiento. ¿Eso podrías decirnos algún ejemplo o algo que te haya pasado con relación a eso? Bueno, eso depende un poquitito del contexto, ¿vale? O sea, durante mis años en Estados Unidos, donde fui profesor durante muchos años, en una universidad muy buena y muy competitiva, ahí era más común que los profesores fomenten que sus alumnos, sus doctorandos, hagan investigación propia. De hecho, un doctorado, lo que te dice, si te dan un doctorado, lo que dice es que has hecho una contribución original a la ciencia, ¿vale? O sea, no puede ser lo mismo que ya haya hecho otra persona, con lo cual ya hay una diferencia con lo que haya hecho tu profesor o tu director o directora de tesis. Es verdad que eso depende de los profesores. O sea, hay profesores que le den menos importancia a progresar y a transmitir conocimiento y curiosidad intelectual por la disciplina y que tengan más preocupación por defender su feudo. Pero es un poquito absurdo porque la ciencia va a progresar, te pongas como te pongas. Entonces, eso es un poquito mezquino, ¿no? No es la idea de la universidad. La universidad es fomentar el conocimiento, la investigación, la curiosidad y el progreso. Que haya progreso científico. Eso solo lo hay si la siguiente generación mejora a la anterior. O sea, lo que nos diferencia del progreso es el conocimiento, no que nosotros hayamos evolucionado biológicamente como humanos. O sea, es decir, el humano en los últimos siglos ha evolucionado en la adquisición de mayor conocimiento, no que nuestro cerebro se haya ampliado o haya evolucionado porque es más grande o porque tenemos otro tipo de estímulos. Simplemente hemos encontrado un conocimiento mayor al anterior, ¿no? Sí, en el fondo sí, se puede decir así. Vamos a ver, las últimas mutaciones grandes genéticas, o los cambios evolutivos grandes en el ser humano, son de hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? Son prehistóricos realmente.
son muy anteriores a la escritura, con lo cual no tenemos registros escritos o documentales. Pues supongo que los últimos cambios así importantes fueron hace 50.000 o 100.000 años. Lo que nos distingue a nosotros como especie del resto de especies, hay muchas cosas que nos distinguen, pero una de las cosas fundamentales que nos ha hecho que nos adaptemos muy bien a nuestro entorno es la capacidad de adquirir y compartir conocimiento. Es decir, una ameba, si tiene una hipótesis sobre el mundo, la única forma que tiene de probarlo es lanzarse. Si se equivoca, muere. ¿Vale? Es como si dices, oye, los tigres estos de la edad de hielo, lo que sea, son peligrosos. Voy a probar a ver si puedo jugar con ellos. Te has equivocado, te matan. Una vez que tengamos lenguaje, ¿vale? Que los humanos tienen lenguaje y pueden comunicar cosas muy sofisticadas, muy detalladas, que creemos que en el reino animal es menos común o estamos convencidos de que no es tan sofisticado, eso te permite compartir conocimiento y ya no tengo que morirme yo porque se murió fulanito, alguien lo vio y me lo puede transmitir. O no tengo que, basta con que uno pruebe si esta planta es comestible o no. Si se muere ese, los demás nos beneficiamos de ese conocimiento. Entonces nosotros tenemos las herramientas para poder adquirir conocimiento, ¿vale? Como muchas otras especies, pero además de transmitirlo a la comunidad, ¿vale? Cuando son comunidades pequeñas, también ese conocimiento se puede perder. O sea, hay veces, en la Edad Media se perdió mucho conocimiento por catetos, por brutos, ¿vale? Sí. Pero no se perdió del todo porque siempre hubo una línea de gentes que transmitían el conocimiento de una generación a otra, pero el público en general lo perdió o no lo tuvo. Ese conocimiento transmitido de generación en generación es lo que nos da esa ventaja enorme frente al resto del reino animal, ¿vale? Es lo que nos permite llegar a trascender incluso para lo que evolutivamente estaba preparado el cerebro. Un cerebro individual está preparado para ayudarle a los genes que porta este cuerpo a reproducirse en este entorno, ¿vale? Para el que fue seleccionado la variante genética que tenemos, digamos. En el momento que yo puedo compartir conocimiento, lo que estoy es ayudándole a la comunidad a progresar, ¿vale? ¿Y crees que el ser humano, biológicamente, como somos a día de hoy, tenemos algún techo de cristal o algún límite en cuanto al conocimiento? Porque llegará un momento que a lo mejor nuestra capacidad intelectual no podría seguir avanzando, ¿no? Entonces tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda a lo mejor a analizar datos que para un ser humano puede ser imposible porque nos llevaría mucho más tiempo. Puede ser o nuestro mayor enemigo o nuestro mayor amigo, ¿no? Porque también llegará un punto que no tendremos la capacidad de poder comprender el conocimiento tan elevado, ¿no? Sí, correcto. Yo opino eso también. La inteligencia artificial es como cualquier cosa, como cualquier herramienta, la puedes usar para bien, para mal. Hay que distinguir, porque la inteligencia artificial no es una cosa, ¿vale? La parte más potente es lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿vale? Lo que tenemos hasta ahora son, o lo que la gente conoce como ChatGPT y tal, por lo menos al principio, son modelos lingüísticos, son modelos. El objetivo de eso es emular una conversación humana, ¿vale? Y son sistemas que están diseñados para, su idea regulador es ir mejorando esa capacidad. No el decirnos la verdad, no el transmitirnos información verídica, sino en que al hablar o comunicar con ese sistema parezca lo más humano posible, claro, y más natural posible, ¿vale? Sí, que al final es un programa que está emitiendo una simulación de un ser humano. Correcto. Entonces, del aspecto lingüístico de un ser humano, ¿vale? Que tengo cuidado porque cuando dice, bueno, es que ChatGPT me da información equivocada, bueno, es que nunca fue diseñado, por lo menos originalmente, para darte información fidedigna. Eso ahora, bueno, empieza a haber sistemas sofisticados, en el fondo, lo que se parece un poco a lo que eran sistemas expertos antes, solo que ahora, pues con la capacidad de inteligencia artificial te permite trascender las limitaciones de la programación de un programador, ¿no? Sí. Pero sí, nos va a permitir probablemente trascender los límites de nuestro cerebro. ¿Qué problema tenemos con eso? Y es que al trascender los límites de nuestro cerebro es posible que no entendamos lo que está haciendo la inteligencia artificial y que muy pronto se escape. O sea, si lo usáramos bien,
y tengamos inteligencia artificial que nos ayuda a entender y analizar lo que ha hecho otros sistemas para obtener ciertos resultados, pues a lo mejor sí. Pero hasta ahora la ciencia siempre se ha basado en entender los humanos, nuestra mente, entender lo que está pasando ahí fuera. Sí, los límites humanos, ¿no? Lo que tenemos la capacidad de poder... Bueno, de estudiar el espacio, o las estrellas, o la química, o lo que sea, ¿vale? Los comportamientos humanos, las sociedades, podemos estudiar muchísimas cosas. Pero entendíamos que que hemos entendido algo, que hemos comprendido algo, cuando una mente humana es capaz de analizar esto. Claro. Si ahora hay cosas que nosotros no controlamos, o sea, tenemos un resultado, la inteligencia artificial hace un análisis de algo, te crea algo y te da un resultado espectacular. Eso es un instrumento muy bueno para manipular el mundo, pero no es un instrumento tal cual para entender el mundo. Claro, te entiendo, sí. O sea, que puede llegar un momento en el que se vaya tan de lejos que a lo mejor pueda tener la capacidad de entender conceptos o lenguajes que nosotros no podemos comprender, que incluso se comuniquen entre ellos con un lenguaje adaptado al conocimiento por encima del nuestro, y que nosotros ya pues pasemos a tener un papel secundario prácticamente. Eso ya sería eso es más complicado. Es posible que pase eso, pero la clave es que no necesariamente es la solución como herramienta científica. Es decir, la ciencia lo que queremos es entender el mundo, ¿vale? Claro. Otra cosa son los ingenieros que quieren manipular el mundo, quieren crear... O sea, hay una versión, digamos, hay dos tipos de versiones de... Hay dos tipos de versiones de investigación científica, ¿vale? Una es la instrumental, es decir, dame una herramienta, te voy a poner un ejemplo más claro. El movimiento de las estrellas y de los planetas, ¿vale? Eso fue un misterio muy importante de la Grecia antigua y antes también, ¿vale? Hubo una teoría, la teoría del sistema tolemaico de la Grecia clásica, que explicaba, o por lo menos describía perfectamente todos los movimientos, dónde iban a estar los planetas en cada momento. Los predecía, era un modelo. Y de hecho lo podías construir una maquinita con epiciclos y excéntricas y cosas diferentes y tal. Podías hacer una maquinita. Esa maquinita predecía de forma bastante precisa dónde iban a estar cada planeta en cada momento. Pero resulta que ese modelo, el modelo tolemaico, no es cómo funciona el mundo. Los planetas funcionan de otra manera, que se explicó mucho más tarde pues, con el sistema kepleriano, copernicano, Newton y ahora Einstein y tal. Pero funcionamos muy bien. Es decir, si queremos hacer predicciones, si queremos usarlo como una herramienta, ahí la inteligencia artificial sí puede cumplir una función y la está cumpliendo ya, de hecho, ¿vale? Complementarnos. Claro, nos está ayudando para obtener ciertas cosas. En biología molecular, por ejemplo, está teniendo unos exitazos increíbles. Para entender lo que está pasando, para saber, tenemos que construir modelos teóricos comprensibles al ser humano de lo que está pasando. Y lo que queremos es que el modelo ese refleje realmente lo que está pasando. No que me digas, el sistema tolemaico funciona, pero no es un modelo de lo que está pasando. Claro. Digamos, el que acierte a describir los hechos del mundo es casi casualidad. Claro. Bueno, funciona muy bien, pero cuando afinas un poco o metes datos nuevos ya no funciona, ¿vale? Pues eso es lo que... Eso es digamos, la ciencia, lo que se llama el approach, el acercamiento realista, ¿vale? Creemos una descripción real de lo que está pasando, y otro es instrumentalista. La inteligencia artificial va a ir más hacia lo instrumentalista. Claro, es la percepción que tenemos hacia la realidad, que luego puede ser diferente, ¿no? Pero es un instrumento que nos ayuda a comprender lo que sucede, pero que no necesariamente tiene que tener una relación con la realidad o la verdad. Puede ser pura casualidad que acierte, ¿vale? Pero si funciona y hace predicciones buenas, pues es una buena herramienta. Luego, bueno, ya para mí me parece una pregunta absurda hacértela a ti, Kai, pero bueno, hay mucha gente que pues no lo entiende, no comprende, que cree que la universidad pues está predestinada al fracaso, porque creen que es una manera de utilizar a la sociedad para crear pues esclavos, o una manera de que tienen para poder controlarnos y crear pues un sistema de empleados, ¿no? Pues de gente que obtiene unos conocimientos para luego que las empresas se beneficien de ese tipo de conocimiento. ¿Tú crees realmente que la universidad fomenta la esclavitud, por así decirlo, en el sentido de que
nos enseñan algo que la gente no cuestiona o no tienen muchas veces las herramientas para llegar a entender que lo que le están enseñando a lo mejor no es lo correcto o lo incorrecto, sino que es gente que simplemente entra a un sistema, le enseñan algo y sale a un sistema donde le van a contratar y le van a decir que lo que le han dicho es correcto. Vamos a ver, la universidad será de una manera u otra en función de los contenidos y de las personas que estén en la universidad, ¿vale? O sea, tú puedes tener una universidad, piensa en el stalinismo o en la Alemania nazi, en la que la universidad su función era adoctrinar. Propaganda, ¿no? Propaganda, adoctrinar, La universidad, digamos, tanto la universidad como la educación primaria y secundaria, tiene un elemento autoritario, ¿vale? Tiene un elemento en el que hay un profesor o profesora que tiene una autoridad sobre los alumnos, ¿vale? Y el que los alumnos acepten lo que tú estás diciendo se puede basar en que tú tengas, digamos, buenos argumentos y expliques bien y convenzas a los alumnos, y en parte, yo diría que son las dos cosas, también porque, bueno, asumen que tú eres profesor, que tú sabes esto y que lo que tú les dices va a misa, ¿vale? La buena educación, tanto universitaria como preuniversitaria, lo que tienes que fomentar es el pensamiento crítico, ¿vale? Ese es el motivo por el que a regímenes autoritarios no les gusta los sistemas educativos, porque son... Claro. Si tú educas a la gente con el pensamiento crítico, te van a criticar también cuando estás haciendo cosas que no debías hacer. Pero un régimen autoritario lo que va a intentar es transformar la universidad en una institución meramente autoritaria y servil. Con respecto a las profesiones, es verdad que hay una parte de la función de la universidad es formar profesionales, ¿vale? Académicos y profesionales de fuera de la academia. Pero abogados, arquitectos, enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera, ingenieros, mil cosas. Pero también filósofos, historiadores, gente que tienen un interés más bien más intelectual que eminentemente práctico. En ese sentido, la universidad lo que tiene que ser es lo que ya lo hablamos antes, un poquito un garante de que no estás estudiando cualquier disparate, ¿vale? Es una institución que intenta, con sus fallos, seguro, como todas las instituciones, pero intenta dar un poquitito de garantías al público general de que lo que se está haciendo ahí es serio, ¿vale? La función principal de la universidad realmente es la investigación, ¿vale? Parte de la investigación es que los estudiantes aprendan para ser profesores también en el futuro e investigadores. Pero el preparar a un médico o un ingeniero no tendría necesariamente que ser parte de la universidad, pero el preparar a un investigador biólogo sí tiene que ser en la universidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene que haber un poquito de las dos cosas y por eso es tan importante cuidar las universidades y los colegios y la educación primaria y secundaria para tener algo de mucha calidad ahí, para que la gente no se decepcione y piense que le estamos tomando el pelo. Vale, luego también los que dicen que la Tierra es plana. ¿Qué argumento les darías para decir lo contrario? O sea, yo no creo que realmente la Tierra sea plana, pero no sé, se ha puesto de moda el movimiento ese de que por X razón la Tierra es plana, que nos han metido una mentira y no sé si es ciencia ficción o qué teoría puede decir lo contrario de eso. O sea, es absurdo, ¿no? Pues sí, bueno, hombre. O sea, eso es ignorancia pura y dura, vamos, o sea... yo no soy astrónomo, bueno, de hecho hice mi máster en eso, pero vamos, los argumentos, es verdad que la experiencia cotidiana, ¿vale?, te hace pensar que la Tierra no se mueve y puedes pensar que sea plana, pero vamos, eso sí no ha salido de tu calle o de tu pueblo, ¿vale? En cuanto te subas a un barco y vas viendo, o a un avión, o hayas visto... ¿Sabes? Todo esto viene un poquito de lo que hablamos hace un momento, de la desconfianza absurda de ciertas instituciones. Es decir, es verdad que la industria farmacéutica, que las universidades, que cometen fallos, cometen abusos, hay errores y tal. Pero, hombre, como institución nos ha venido muy bien. Tú piensas dónde estábamos hace 100 años, cuántas personas vivían, sobrevivían, qué era la expectativa de vida, cuántas enfermedades había. Y mira hoy en día,
los medicamentos, los tratamientos, la higiene, la salud mental, vamos, es que es una pasada el progreso gigantesco que hemos dado. No te digo ya con hace 1000 años, comparado con hace 100 años, vamos, Sí. con hace 30 años. Sí. Entonces, ¿puedes criticar la ciencia? Por supuestísimo. ¿Hay cosas que mejorar? Por supuestísimo. Pero, hombre, funciona bien. Ahora llega gente que dice, no, todo lo que dicen los científicos está equivocado, el 90% de los científicos, no, 99% de los científicos dicen que hay cambio climático, yo no me lo creo. Pues bien, estás en tu derecho de no creértelo, ¿vale? Pasa que yo no tengo ganas de perder el tiempo de explicarte una cosa que, vamos, que toda la ciencia desde hace 300 años... Yo te puedo dar argumentos, de hecho. Sí, argumentos Te puedo dar argumentos de por qué sabemos que es redonda, ¿vale? Y por qué sabemos que se mueve la Tierra y que no está inmóvil. Y porque sabemos que no es que sea una esfera perfecta, sino que tiene por el ecuador un mínimo efecto de un poquito ovalada, digamos, la forma. Y te puedo incluso dar los argumentos de por qué parece que la Tierra sea plana o que no se mueva, ¿vale? Pero eso es una teoría súper antigua, ¿no? De que antiguamente cuando se descubrió que la Tierra no era plana... De hecho, eso nunca ha sido una teoría. Nunca fue una teoría. No. La teoría, o sea, ya los griegos sabían que la Tierra, no solo sabían que era redonda, sino midieron la circunferencia con una precisión increíble, ¿vale? Si tú coges sombras en dos sitios al mismo tiempo, pones un palito aquí y pones otro palo en Madrid, a la misma hora dices, mídeme por favor la longitud de la sombra. Y vas a ver que tienen longitudes diferentes, ¿vale? Si la Tierra fuese plana, y el Sol está muy, muy lejos del Sol, ¿vale? Debería ser el mismo ángulo. Sí. Es decir, la longitud de la sombra debe ser la misma. Claro. Si resulta que tenemos diferentes, eso solamente puede explicarse porque la Tierra tiene una curvatura. Es que vamos. Pero ya te digo, tú te vas en barco, te alejas de la costa y la costa va desapareciendo. Va desapareciendo. Sí. ¿Por qué desaparece? Sí. ¿Por qué se está...? No. Es que, ¿sabes? O sea, entretenernos a discutir... Sí, no tiene mucho sentido. Eso realmente es perder el tiempo. Podemos discutir cualquier cosa. Sí. Pero el progreso humano, ya te digo, la ventaja que tenemos es que podemos compartir conocimiento. Si tú vas a empezar ahora sin tener ni idea, sin haber estudiado nada, no eres físico, no eres biólogo, vas a empezar a estudiar, a discutir lo que dicen físicos profesionales que se han educado toda su vida y tal. Tienes que darme muy buenos argumentos y rebatirme los que tenemos nosotros para que entremos a discutir contigo. Además es medio absurdo, vamos, eso no es perder el tiempo. La ciencia y la fe. ¿Crees que, porque también se dice que el 50% de lo que dice la ciencia no tiene la capacidad de decir que Dios no existe, pero él tiene la misma probabilidad de que pueda existir que no pueda existir, porque nadie tiene la verdad absoluta para poder corroborar que Dios existe o no existe, ¿no? ¿Qué hueco tiene la ciencia? Porque también hay científicos que creen en Dios, ¿no? ¿Crees que la ciencia puede ser complementaria a Dios o tienen lados separados, caminos separados? Vamos a ver. Dios es un fenómeno para la ciencia, para un científico, o sea, dejando de lado la cuestión de la fe ahora, ¿vale? Solo como fenómeno natural o sobrenatural. Para la ciencia no existen los fenómenos sobrenaturales, ¿vale? En principio, tiene que asumir que todo fenómeno es natural y que se puede estudiar. Entonces, para la ciencia, el estatus de Dios, cualquier Dios, ¿vale? De la religión que sea, tiene el mismo estatus que visiones espectrales o que cualquier cosa que no podamos constatar. La ciencia no tiene nada que decir sobre la fe, ¿vale? Un científico no te puedo decir si tú crees algo o no crees algo, ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que la ciencia solo se ocupa de fenómenos estudiables y solo se ocupa de explicaciones, teorías, hipótesis replicables. Es decir, si tú me dices, oye, es que sé que existe Dios porque cada vez que le rezo, el cojín se vuelve rojo. Entonces digo, vale, perfecto, pues venga, vamos a replicarlo, vamos a hacer un experimento, lo medimos y si es así, pues tendrás un argumento o tendrás que buscar otra explicación alternativa y si no la encuentro, pues a lo mejor tienes razón tú, ¿vale? Mientras eso no se cumpla, la ciencia lo único que puede decir es, pues bueno, pues no lo hemos encontrado, no lo podemos demostrar. ¿Quiere decir eso que existe o no existe? No. Ahora bien, yo como persona pensante, lo que te puedo decir es que el que cree en algo para lo que no hay evidencia está dando un salto mortal intelectual. O sea,
legítimo, tú puedes creer en lo que te da la gana. Pero piensa que de la misma manera que tú crees en un Dios determinado, otro puede creer en su Dios determinado. Y otro puede creer no en Dios, sino en enanitos invisibles que están sobre la mesa que solo los puedo ver yo y que me están susurrando el oído que te diga cosas a ti o que haga ciertas cosas o que tú hagas ciertas cosas. Entonces, el problema que tenemos con la fe es qué hace la gente con la fe. ¿Vale? La ciencia no tiene nada que aportar a eso excepto decirte, pues mira, mientras no haya evidencia, pues puede ser que exista o puede que no exista. Y tú tienes todo el derecho del mundo a tener tu fe. O sea, que es igual de válido creer ser musulmán que ser cristiano, que ser budista, porque al final... Es igual de inválido para la ciencia. Vale, ok. Para la ciencia no hay ninguna evidencia de ninguno de los dioses. Si tú quieres creer en eso, bueno, pues eso es asunto tuyo particular, siempre y cuando no me lo impongas a mí, claro. Y al ser, bueno, un tema bastante interesante, existencia y realidad. ¿Cuáles son las diferencias realmente? Eso es bastante... Eso es metafísica total, eso es muy complicado. Mira, yo me acuerdo que tuve un profesor muy bueno de filosofía medieval en Colonia cuando estudié, y se nos decía, se hablaba en alemán se llama el Sein, el ser, ¿vale? Y dice, ¿cómo saben ustedes qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Vale? Y la existencia está ligada con eso. Está ligada a eso. ¿Qué es el ser? Dice, pues mira, muy fácil. Ustedes están ahí con su pareja, están en un banco, en un parque y tal, dándose besitos y tal, y de repente oyen, detrás suyo, en las plantas, oyen un ruido. Algo de ruido. Sea lo que sea, ustedes saben que ahí existe algo. Ahí hay algo. No van a tener ninguna duda. Bueno, a eso se refiere. Sin saber lo que es, pero sé que hay una existencia ahí. Ahí hay algo. ¿Vale? La realidad, más complejo todavía. La realidad, nosotros como seres humanos no tenemos acceso directamente a ella, porque toda la información que nos podría venir de fuera, a través de los sentidos, ¿no? El tacto, el olfato, tal, está mediatizada por el que lo procesa el cerebro. Entonces, y todos sabemos, si tomas el suficiente alcohol o ciertas drogas, que podemos alterar la percepción de la realidad con nuestra mente. O sea, podemos crear realidades que no están ahí. Entonces, claro, y como no hay manera de acceder a la realidad si no es a través de la mente, ¿vale? Cada uno puede tener su realidad. Pues en el fondo, sí, hombre, al final, si tienes un interés genuino en sobrevivir en el mundo y en trabajar con los demás, en sobrevivir, pues intentas decir, bueno, pues vamos a adecuarnos y yo creo que tú estás viendo lo mismo que yo, o más o menos lo mismo, pero efectivamente, 100% no podemos estar seguros. ¿Y vivimos en una simulación relacionada con eso? Pues tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Porque al final solo tenemos nuestra mente. Lo que sí, yo otro día un argumento súper bueno de un especialista en popularizar la ciencia que decía, es un buen argumento, decía, bueno, es posible que efectivamente exista el mundo de fuera y que nosotros estemos aquí y eso sea, bueno, pues la realidad de nosotros. Pero también es posible que seamos el resultado de una simulación, que todo lo que veamos, que seamos parte de una simulación. Y es posible que nosotros en esta simulación creamos, a lo mejor en el futuro con inteligencia artificial, otra simulación en la que hay seres que se creen que están en ese mundo que nosotros hemos creado, un videojuego, por ejemplo. Sí, eso ya lo han hecho, no sé si lo has visto. No lo he visto, pero seguro que existe. Y esos seres pueden hacer a su vez también otra simulación en la que hay... Es decir, podemos tener una cascada de simulaciones dentro de simulaciones. Si tú ahora cierras los ojos y con el dedo le das a una de ellas, la probabilidad de que caigas en una simulación es infinitamente más alta que la probabilidad de que caigas en una situación en la que realmente existe el mundo de fuera y nosotros somos nosotros y punto. Wow, eso ya es... Es decir, estadísticamente, no estadísticamente no, eso es mentira. Probabilísticamente, asumiendo un escenario como el que acabo de describir, la probabilidad es más alta de que seamos una simulación de que no lo seamos. Como nosotros ya tenemos la capacidad de poder crear una simulación a una inteligencia artificial, porque realmente podemos programar pues un formato de NPCs, ¿no? Que se crean que en donde estén es la realidad. Y realmente es una realidad ficticia que nosotros hemos hecho para que ellos se creen. Y de hecho hay un videojuego que se desarrolló que los NPC, que son como pues eso, los muñequitos que están programados, se preguntan y les pregunta, oye, ¿esto es una simulación? Y se
se enfadan y se traban y dicen, no saben responderte esa pregunta. Pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Claro, yo no sé hasta qué punto esos NPCs tienen conciencia o se parecen realmente a nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, pero sí, no lo sabemos y no lo vamos a poder saber. Somos prisioneros de nuestra mente. Ética y moral. Eso es una discusión. Yo creo que, o sea, lo que se decía siempre es que la moral viene de mores, que son las reglas de comportamiento constitucionarias, las de la sociedad, ¿vale? Y ética es una cuestión más individual. Yo creo que es una discusión terminológica realmente. En ambos casos se trata de establecer una serie de valores y una serie de conductas permisibles o no, dependiendo de esos valores y del contexto de los valores, de la situación. ¿Crees que en la ciencia existen unos límites en cuanto a la ética y la moral o el conocimiento y el avance está por encima de todo? No, por supuesto. Toda conducta humana, conducta humana, no humano, toda conducta humana está sujeta a los límites morales. Es decir, tú puedes transgredir un límite moral y hacer algo manifiestamente inmoral a conciencia. Pero bueno, tienes que asumir que los demás van a hacerte un reproche moral. Si alguien hace ese reproche moral tendrá consecuencias legales o no, o tendremos la capacidad para imponerte un comportamiento diferente. Pero aunque no lo tengamos, el reproche moral te lo vas a llevar. O sea, que hay científicos que realmente, pueden existir científicos que creen en la moral y hay científicos que creen simplemente en... No es que creas en la moral. O sea, la moral, ¿por qué existe la moral? O sea, la moral, ¿quién? Eso es una pregunta distinta. Eso Vale. es una pregunta distinta. Porque existe, hombre, yo que soy naturalista, digamos, lo que yo creo es que la moral es el resultado de la evolución también. Es decir, nos aporta ciertas ventajas evolutivas. Por ejemplo, nos permite convivir en sociedad, relacionarnos y crear supercerebros. Porque lo que te permite vivir en sociedades complejas como la nuestra, en el que hay especialización, ¿vale? En la que hay cerebros que se especializan en hacer mesas, otro se especializa en entender la posición de las estrellas, otro en predecir el clima. Ese tipo de especialización, otro en las matemáticas que hace falta al climatólogo. Esa especialización solo es posible en una sociedad compleja como la nuestra. Y en una sociedad compleja como la nuestra, en la que unos le dan de comer agricultores a otros para que no tengan que ir al campo y puedan investigar otras cosas, solo es posible si tienes, si compartes ese conocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es así. ¿La mente y el cuerpo es lo mismo o realmente si tú sacaras la mente de una persona y si en el futuro se llegara a esos niveles, ¿sería lo mismo o sería diferente? Es decir, ¿la mente y el cuerpo están relacionados o son cosas separadas? Vale. Eso es una pregunta clásica también, ¿no? Eso se llama, hay dos teorías al respecto, una se llama dualismo y otra monismo. El monismo asume, en el fondo en esa época se hablaba del alma y del cuerpo. Hoy en día lo podemos traducir un poquito a la mente. Bueno, el alma y el cuerpo realmente, sí. La visión monista es que no, es que es una visión reduccionista, dice todo lo que sea alma o mente es pura biología, ahí no hay más. Y luego están los dualistas que dicen, no, pero eso es un problema, puede ser que sí haya más. Incluso hay una tercera opción que hay gente, los de la simulación, por ejemplo, que dicen, no, es que todo es mente, no hay cuerpo, esto es pura simulación, ¿vale? Una vez más... O sea, que todo el cuerpo es la mente. ¿Eso es lo que dicen? Bueno, que si estás en una máquina, Matrix, si estás en una máquina, estás enchufado a algo, el cuerpo que tú estás pensando que es el tuyo es una simulación. En realidad es parte de algo, una proyección de una mente, efectivamente. Entonces, pero bajando del lado ese, que es el de las simulaciones, la discusión dualismo-monismo, no tenemos una buena respuesta. Yo ahí, mi hipótesis me decir, bueno, es lo que se llama la navaja de Occam, busca la solución más sencilla, y la solución en principio más sencilla es asumir que solo hay una cosa, que es materia. ¿Es suficiente explicar todo? Pues si lo es, bien, y si no lo es, habrá que buscar otras alternativas, ¿vale? Pero esa es la diferencia, ¿no? El dualismo asume que hay algo más que lo material físico y el monismo dice no. La mente es un caso un poquito especial, comparado con el alma, porque la mente, como la entendemos nosotros los científicos, como yo, de las ciencias cognitivas hoy en día, es como una especie de hipótesis sobre el cerebro. O sea, si eres monista y tú crees que solo hay materia, que esto es el cerebro y que solo funciona el cerebro,
La mente es la hipótesis de las funciones del cerebro, no de la fisiología del cerebro, ¿vale? Sino de cómo está organizado el cerebro, ¿vale? Y eso, entonces, la mente es una hipótesis sobre eso, es un modelito, ¿vale? En ese caso, la mente como tal no existiría, lo que existe es el cerebro. Sí, o sea que es bastante complejo, o sea, Muy complejo. Es complejo de... No tenemos respuesta, eso sí es una pregunta empírica. ¿Hay algo más allá del cuerpo? Bueno, hasta ahora empíricamente y teóricamente no se ha encontrado. Claro, es muy complejo de tener una verdad absoluta, ¿no? Porque cada uno... No, las verdades son absolutas. La verdad, o algo es verdad, o sea, solo pueden ser verdad enunciados, proposiciones. Yo digo algo, no hay personas que sean verdad, no hay objetos que sean verdad. ¿Verdad? Cuando decimos que algo es verdadero, lo que nos referimos es a una oración que describe el mundo. Y si coincide con lo que hay en el mundo, pues es verdad, y si no, pues es falso. Y eso es así. Otra cosa es que sepamos si es verdad, ¿vale? O sea, yo tiro una moneda al aire, la tapo antes que tú veas el resultado y te digo, salió cara. Esa afirmación, sin ver tú y yo si es cara o cruz, va a ser verdadera o falsa. Claro. No hay tercera opción. ¿Es verdadera o es falsa? Sí. Otra cosa es que tú sepas si es verdadera o falsa. ¿Vale? Por eso, no. Y luego hay que tener mucho cuidado, porque cuando la gente dice que cada uno tiene su verdad o que, bueno, cada uno... Eso sí lleva un relativismo moral que a mí me parece súper peligroso, porque si todo vale, entonces no hay reglas. Si cada uno tiene su verdad, claro, no hay reglas. Es que, claro, lo mató y tal, pero oye, cada uno tiene su verdad, ¿eh? No, chico. No. Sí. Es que el cambio climático, bueno, claro, uno opina. Cuando la gente dice que cada uno tiene su verdad, lo que quiere decir es que cada uno tiene su opinión. Y eso sí es verdad. Tú puedes opinar lo que te da la gana, las opiniones tienen el valor que tienen. Pues, en general, poco, bajito. Pero bueno, está bien. Pero no todo es verdad. Hay cosas que son verdad y cosas que no son verdad. ¿Cuál es realmente la función de la universidad? ¿Dónde surge la universidad? ¿Cuál es su función real? ¿Investigar o enseñar? Vale, hay varias funciones ahí, ¿vale? No vamos a entrar en históricamente. Vale. Históricamente, bueno, vamos a dejar eso. Las funciones hoy en día, para mí, del sistema educativo, no solo la universidad, pero de la universidad concretamente, es, por un lado, investigar, hacernos descubrir cosas nuevas, ¿vale? Y eso es fundamental. Bueno, perdón. Por un lado, investigar. Por otro lado, transmitir el conocimiento, enseñar y publicar y diseminar ese conocimiento. Y por tercero, ser un garante de calidad. Es decir, tiene que, por ejemplo, si alguien se licencia en medicina, tiene que haber para el paciente una garantía de que esta persona realmente sabe algo de medicina. Entonces, los títulos académicos, por lo menos los oficiales, si están bien hechos el sistema, lo que le dice al paciente, oiga, este señor no es un chalao, este señor ha estudiado esto, esta señora ha estudiado esto, sabe esto y tal, y en principio se puede fiar de su conocimiento, ¿vale? Y no es alguien que diga, yo sé un montón de medicina porque me he leído me he visto 3 podcasts, o he oído 3 podcasts y he visto 2 vídeos de YouTube. Pues no, eso hay una diferencia entre una cosa y otra. El conocimiento, la primera parte, ¿no? el contribuir al conocimiento, eso es fundamental y eso lo subestimamos, ¿vale? Google, Apple, las pantallas táctiles, todas esas cosas, el llegar a la luna, los cohetes, la propulsión, todas esas cosas vienen de la universidad. El conocimiento de la ciencia básica que hace falta para luego buscar aplicaciones como Google, todo eso viene de la universidad y el 90% de eso, o 99%, viene financiado por dinero público. Entonces, es verdad que en la universidad puede haber un montón de gente que esté estudiando el vuelo octogonal de las mariposas que a nadie le interesa. Sí. Pues puede ser. Que luego resulta que ese estudio es fundamental para que un ingeniero descubra no sé cuánto. Pero bueno, porque no sabemos nunca qué es lo que va a llevarte al éxito. Pero la clave es que tú vas a tener a 2.000 investigadores trabajando y 1.999 de ellos a lo mejor no descubren nada que realmente cambie el mundo. Está bien, contribuyen, avanzan un poquitito, pero estamos buscando no los 2.000, estamos buscando a ese uno o a esa que descubre, que inventa el Internet, que inventa el HTTP, los protocolos no sé cuánto, que inventa la pantalla táctil, que inventa o descubre ciertos estados físicos que nos permiten inventar los semiconductores. Eso solo lo consigues si tienes una universidad potente, en la que metas dinero. Y es increíblemente rentable. En Europa, ¿qué demonios exportamos al mundo? Tecnología.
de coches. Bueno, nosotros exportamos sol y playa, pero si quieres exportar algo, tienes que hacer algo de valor. Y eso, como no exportamos árboles ni exportamos materia prima, pues eso solo se puede ser algo que venga de conocimiento. Por eso necesitamos las universidades. Y las universidades y Trump, que ahora está habiendo un gran debate con relación con eso. Bueno, Trump está atacando ferozmente al sistema universitario americano. Imagino que el propósito es eliminar crítica. Claro, en un sistema en el que tienes, digamos, en las universidades tienes a las cabezas más brillantes. También tendrá otras que son más brillantes, pero las más brillantes, desde luego, muchas de ellas están ahí metidas. Y hay gente que está acostumbrada a pensar por su propia cuenta. Bueno, pues esa gente es crítica no solo con Trump, han sido críticas con Biden y con todo el mundo. Las universidades es un... Tienen autocrítica. Son gente que está entrenada a ser críticos. O sea, ¿vale? no son gente cualificada que al final puede cuestionar la política que estás tú llevando a cabo. Sí, y son gente que están entrenados a pensar y a criticar. ¿Vale? Porque yo hago una teoría científica y todos mis compañeros van a intentar demostrar que está equivocada. Claro. ¿Vale? Entonces estamos acostumbrados. Y yo vivo con eso y lo aprecio. Ahora hay un movimiento tirando autocrático, ¿no? de Trump que no le gusta eso y está, bueno, pues está realmente... Es muy grave. De hecho, me están llegando mensajes de compañeros, ex compañeros de Estados Unidos, preguntándome si les puedo echar una mano, cómo hice yo al venirme de Estados Unidos para acá. Bueno, pues ahí hay un poquito de pánico con razón. Y es una oportunidad para Europa. Para nosotros, que hemos descuidado las universidades, que hemos permitido que los mejores cerebros se fueran a Estados Unidos, no solo nosotros, muchos otros países también. Pero esta es la ocasión quizás de recuperar y ser punteros en investigación otra vez. Aunque nos cueste algo de dinero, es increíblemente rentable económicamente, como sociedad y como personas intelectualmente. Es decir, es súper rentable invertir en eso. ¿Y crees que esa desigualdad podría desaparecer con la clase, o sea, a nivel económico con la clase media? ¿O realmente la desigualdad económica de que hay una clase muy arriba y una clase muy baja no desaparece porque haya una clase media en el país? O sea, En yo creo relación que es al revés. O sea, no es que la clase media haga que desaparezca la clase esa baja, desigualdad. sino si tú reduces la desigualdad, lo que vas a aumentar es la clase media. Si tú cortas los picos de arriba y el pico de abajo, comprimiendo las clases sociales, lo que estás haciendo es que aumente la clase media como la hemos tenido. España es un caso un poquito especial, pero como lo hemos tenido en el resto del mundo occidental, pues desde Roosevelt, desde los años 30, la guerra mundial fue un programa keynesiano, lo bestia. Y luego el milagro económico alemán, en Francia, en Italia, en todos los países, bueno, hubo una cierta compresión. Una persona rica era una persona, un médico, un arquitecto, era una persona con un alto standing y que se podía permitir comprarse un chalet en el centro de Londres, que se podía permitir tener un pisazo en el centro de Madrid. Eso hoy en día es complicado. Pero no siempre también existió... no existió la burguesía también en su momento. O sea, Claro. o sea, existía la clase media, pero también existía la burguesía, ¿no? Bueno, la burguesía simplemente quiere decir los no aristócratas, ¿no? Eso, Es la persona que sí. tiene acceso... Es decir, la clase media es burguesía también. ¿Sí? ¿no? No necesariamente tienes por qué ser burgués por ser clase media, ¿no? Bueno, es que depende de lo que entiendas por burguesía. O sea, la burguesía en el sentido histórico, tradicional de la Revolución Francesa, burgués era, y anterior, la burguesía es lo que se genera cuando desaparece el feudalismo. En el feudalismo tienes los aristócratas, que son los dueños de todo, Sí. y el resto que son unos matados que dependen de que les den de comer Los clandestinos. los ricos. Los campesinos, Sí, campesinos. los campesinos esclavizados, básicamente, ¿no? Con el nacimiento de las profesiones, de los oficios y tal, empieza a crearse una pequeña clase que no son ya el campesino esclavo del señor feudal, sino empieza a tener un poquito de independencia económica. Y luego, con la economía, con la internacionalización del comercio, cuando llega el comercio a los países occidentales sobre todo, ahí se genera una clase. Tenerife es un buen ejemplo, Santa Cruz, la Rambla, todo eso, eso es una clase social que emerge con el comercio, cuando Santa Cruz se convierte en un puerto importante. Y esa es la clase burguesa. No son aristócratas, porque no son terratenientes, sino gente que hace comercio, ¿vale? Y esa es la O burguesía. sea, que la burguesía viene ligada a tu poder económico, no relacionado Al a tipo tu conocimiento. de actividad económica. Porque tú puedes ser un burgués aunque no fueras rico, ¿vale? O sea, la burguesía es
digamos, el movimiento, al principio incipiente, bueno, la actividad económica que no es ni siquiera, no es la de terrateniente, ni es la del proletariado explotado y trabajo de fábrica o trabajador de la agricultura, empleado, ¿vale? Eso hace que empiecen a ser una sociedad capitalista, realmente. La burguesía es el origen del capitalismo, realmente. Sin burguesía no hay capitalismo, es una sociedad feudal, ¿vale? Esto es un capitalismo moderno. Y luego en los años 30, 40, con la Guerra Mundial y posteriormente hasta Reagan y Thatcher, pues hubo políticas impositivas de tal manera, en Estados Unidos un buen ejemplo, que llegó hasta el 93% con Eisenhower en el año 50, el tipo marginal más alto, para evitar que hubiera gente que se saliera totalmente del rango de riqueza. Entonces, cuando tienes a alguien muy, muy rico, pues tiene medios para influir en la democracia, para tener una ventaja gigantesca en el mercado. Google, a ver quién inventa y consigue poner un buscador hoy en día que compita con Google. Es casi imposible. Claro. Es una posición tan potente que es muy complicado. O sea, es un problema. Por ahí viene el tema de ese. ¿Es un problema del sistema capitalista o es un sistema monetario que al final ha dado un fallo y realmente no es perfecto? No, el capitalismo en sí no creo que sea el problema. El problema es que tienes que regularlo. Como todo, cualquier sistema tienes que regularlo e intentar bueno, ir ajustando para que dé el tipo de sociedad que queremos. Es verdad que habrá gente, el que está ahora mismo en una posición de privilegio, lo que quiere es conservar esa posición de privilegio. Claro. Pero incluso el que está en una posición de privilegio, si tiene un poquito de moral, como decías tú antes, y tal, entenderá que no es bueno que haya gente que no tenga acceso al mercado como podemos tener las personas que tenemos un poquito más privilegiadas. Lo que se trata es que para una economía capitalista como la quería Reagan o Thatcher o Milton Friedman, lo que quiere es que todo el mundo tenga acceso en igualdad de condiciones al mercado. Y ahí sí competimos y ahí habrá gente que gane. Y está bien que ganen más. Y está bien que haya gente más rica que otros porque, oye, el éxito se mide también en recompensa económica. Pero no de tal manera que distorsione el mercado. Claro, pues lo que dicen, o sea, el argumento es que si pones normas al juego, estás yendo en contra de la libertad. Eso es lo que... Claro, pero ¿qué juego hay sin normas? Claro. Yo no conozco ningún juego sin normas. Porque ellos son los que ponen las normas, entonces les interesa al final... O sea, el único juego sin normas es el de los dos niños peleándose y uno tiene un palo y el otro no. ¿Y quién gana? Sí, es una buena teoría esa. Juegos siempre tienen normas. Entonces, si tú tienes... Y el mercado, en ese sentido, necesita unas reglas para que podamos interactuar. Si no, el que tiene el palo va a ganar. Punto. Porque es el que impone sobre los demás, ¿no? Porque es el que le pega el palo al otro y le quita lo que tiene. Y no hay discusión. Claro, entonces ahora... Es la ley más fuerte, digamos. Lo que está pasando es hacer una sociedad donde existe mucha riqueza y mucha pobreza. Y se está desapareciendo pues esa compresión del punto intermedio, ¿no? Bueno, la consecuencia de eso es que hay menos clase media, efectivamente, y tiene menos poder adquisitivo la clase media. Y luego el fundador del liberalismo económico, con respecto a eso, cuando surgió, ¿realmente lo fundó o con respecto a ahí fue pasando el tiempo, se fue corrompiendo? Porque lo que tú comentaste al principio, después de la Segunda Guerra Mundial, eso realmente no estaba sucediendo. ¿Por qué llegó a ese punto que había o sea, donde ahora mismo hay ricos muy ricos y pobres muy pobres? O sea, ¿qué hace la consecuencia de que eso sucediera? ¿Política? La política. Es decir, vamos a ver, tú te estabas refiriendo, creo, imagino, a John Stuart Mill, ¿no? Sí, sí. Vale. John Stuart Mill o Adam Smith, bueno, los van en la misma dirección. Esta gente quería un mercado libre, pero un mercado libre hasta cierto punto regulado. Lo que hay que evitar, digamos, es que haya uno con un palo y los demás no. Porque entonces no hay un mercado... La idea de esta gente, del inicio del capitalismo liberal, es decir, es más eficiente para la economía, para la riqueza de las naciones, que decía Adam Smith, es más eficiente que haya un mercado libre. Pero un mercado libre en el que haya competitividad. ¿Vale? Eso hace que sea más eficiente para la economía y para la sociedad. Es mejor para el país. Pero eso solo es así si realmente podemos competir. Si tú tienes un palo y yo no lo tengo, no estamos compitiendo. Me das un palo y se acabó. Entonces, lo que hay que hacer es regular, poner unas reglas de juego para que efectivamente podamos competir lo más posible y hacer que eso nos fuerce a los agentes del mercado a mejorar nuestros productos, a ser más ingeniosos, a ser más trabajadores, a ofrecer algo más, a bajar precios, a lo que sea, para mejorar
el producto, la economía, el mercado, etcétera. O sea, la consecuencia es que al final de todo esto es que nos estamos convirtiendo en una sociedad feudal, ¿no? Estamos Bueno, eso no lo sé si estamos con una sociedad feudal, pero desde luego si hay una gran diferencia en la que hay unos cuantos que tienen todo el poder, incluso político, parece que en Estados Unidos ahora está llegando ahí, y una gran masa que no tiene, que vive lo que llamamos hoy en día el precariado, pues efectivamente, claro, eso se asemeja a una sociedad feudal que una sociedad, digamos, con cierta responsabilidad social, como hubo en Europa en los años 70 y 80, que fueron años y en Estados Unidos también, por cierto, que fueron años muy buenos económicamente. Sí, que era el de Golden Era, ¿no? Como el American Dream, ¿no? Claro. Que realmente ya eso pues está empezando a desaparecer. Bueno, de hecho se parece mucho más a la Gilded Age, a lo que hubo antes, lo que llevó a a la Gran Depresión, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial. Claro, a la edad de oro, creo que se llama, el Gilded Age, que era donde estaban los varones industriales, ¿no? Los Rockefellers y compañía, y la gran masa de la población vivía en una situación paupérrima. Eso lo cambió Roosevelt, pues, imponiendo, con una serie de medidas, no solo poner impuestos ya te digo, llegó al 93%, creo que fue con Eisenhower, pero solo a partir de una cantidad. O sea, tú puedes ganarlo, en esa época podían ganarlo el primer millón al año, a lo mejor, con los impuestos que fuera, bajos, y a partir de ahí sí te ponían el 93%, ¿vale? Lo que quieren evitar es que alguien, o 10 millones o lo que sea, que alguien sea tan inmensamente rico que puede influir, como estamos viendo hoy en día, por ejemplo, en la política. Claro. Eso se trataba de evitar. Eso no basta solo con poner impuestos, hay que regularlo, hay que fortalecer las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. ¿Y qué relación tiene todas estas políticas para imponer pues, ese poder económico con el globalismo? Porque se cree que al final quieren o intentan estas corporativas grandes controlar el mundo y que todo el mundo sea monótono, que sea igual, ¿no? ¿Tiene relación esas políticas monetarias con el control absoluto de todas las sociedades? Me vas preguntando cosas que en el fondo salen de mi terreno de Sí, estoy sí. contestando, pero Sí, como persona, no como experto, ¿vale? Yo soy internacionalista, o sea, a mí me encantan, no me gusta la idea de las fronteras, reconozco que, bueno, pues que hay fronteras y que hay que tenerlas, por lo menos hasta como está el mundo ahora, pero me encantaría y me encanta que la gente pueda viajar. Yo migré de aquí, viví en Barcelona, viví en Alemania, viví en Inglaterra, viví en Estados Unidos. Y aquí acogemos a gente de fuera. Y eso ha sido, bueno, Estados Unidos es el mejor ejemplo. Eso ha sido en beneficio siempre de la sociedad, que se mezcle gente, que llega sangre nueva, ideas nuevas. Eso es una cosa positiva. La globalización económica, lo que pasa es que le ha permitido a esos grandes capitales, en algunos países ya había pues acumulación de riqueza muy pronunciada en pocas manos, y la globalización le ha permitido a esta gente o a esas corporaciones expandir su área de influencia. No solo se limita a su país ahora, sino pueden salir de allí. Y yo creo que realmente nos pilló desprevenidos o no lo sabíamos o lo que fuera, ¿no? Pero claro, eso ha llevado a cosas buenas, ¿vale? Yo soy, por ejemplo, partidario de no tener aranceles, de tener o poner mínimos y tener economía y que compitamos todos, que hay un capitalismo de verdad, un mercado libre de verdad, y no lo que tenemos en parte ahora o lo que vamos hacia ahora, parece ser. Bueno, y relacionado ya para terminar con respecto al podcast y que está muy vinculado al tema de la superación, como me habías comentado que tuviste la oportunidad de poder hacer 2 carreras, ¿qué le dirías a esas personas que a lo mejor se encuentran en una situación donde están muy atrapadas en ese trabajo y demás, con respecto a poder volver atrás, recuperarse y construir algo nuevo, ¿no? Vale, eso voy a decirlo con mucho cuidado y mucha prudencia porque cada circunstancia es diferente, ¿vale? Mi experiencia, yo soy, en ese sentido, me considero muy privilegiado porque hice una carrera que me entusiasmó y me encantó en la universidad, ¿vale? Fueron 30 años de mi vida en los que, bueno, estuve en el mundo del académico y no salía de ahí prácticamente. Y me fascinó, me encantó. Y luego, pues después de 30 años ya y tal, surgió la oportunidad de volverme a Tenerife, que es donde está pues, mi padre, que quería aprovechar los años que tuviéramos los dos en condiciones y con energía y tal para compartir el tiempo. Está mi suegra, la madre de mi mujer, está su familia. Y bueno, decidimos volver. Y pudimos volver porque habíamos comprado un par de apartamentitos con los ahorros. Bueno, hemos pagado la entrada y el resto fue
en esa época con hipotecas y tal, y lo pusimos en esa época en alquiler vacacional. Y bueno, nos fue muy bien, ¿vale? Eso no es una cosa muy grande, son unos cuantos apartamentitos, como casi todo el mundo en la isla, que quitando los 4 empresas grandes, el resto pues tiene sus ahorritos metidos ahí y nos permite a los canarios de a pie participar del pastel turístico. Porque si no, lo único que participa del pastel turístico son las empresas multinacionales que tienen los hoteles aquí. Bueno, que tiene pinta que eso dentro de poco cambiará, ¿no? Volverá a ser así, vamos a devolverle otra vez. A los canarios llevamos toda la carga. Y el beneficio es de poder trabajar de camareros o de jardineros en los grandes hoteles. Eso no puede ser así. Eso es otro tema de que podemos hablar. Pero bueno, en todo caso, eso fue lo que me permitió volver y bueno, empezar otra vez. Entonces, como soy una persona inquieta y pues bueno, hemos montado unos apartamentitos, ahora tenemos una empresita de alquiler de barcos, estamos pensando en otros negocios y está yendo bien. No es un negocio boyante para hacerte súper rico, pero es una forma digna y divertida de vivir y de contribuir un poquito también a la isla, porque bueno, genera trabajo y genera empleo y nosotros estamos centrados en un tipo de turismo de alto nivel, respetuoso con el medio ambiente, solo contratamos a gente residente en la isla, locales, e intentamos contratar y trabajar con empresas locales, intentamos contribuir a que el turismo sea tenga un efecto positivo en la isla. Sí, bueno. Pues bueno, para terminar, pues ya, Kai, muchas gracias por haber venido, por haber traído todo este conocimiento y esperemos poder seguir hablando en otro momento de otro tipo de cosas. Siempre seguiremos hablando porque somos amigos y por supuesto será delante de una cámara o en privado. Bueno, pues hasta la próxima, chicos. Chao.